¿Qué tal, mis queridos hermanos? Es una alegría, es un gozo estar nuevamente con ustedes. Saludamos con afecto, con amor fraternal a todos nuestros hermanos que a través de los diferentes lugares, las diferentes plataformas, los diferentes canales, tenemos la alegría de compartir la palabra de nuestro Dios. Porque la fe es por el oír y el oír es por la palabra del Señor. Saludo con mucho afecto a todos mis hermanos desde Alaska hasta Panamá a través del satélite, a través de las redes en esta ventanita que se abre a todo el mundo, dándoles una cordial bienvenida a un mensaje más de la palabra de nuestro Dios. ¿Y les parece bien que antes de iniciar el estudio de hoy podamos doblar nuestras rodillas? Aquellos que tengan la posibilidad, vamos a doblar nuestras rodillas y vamos a clamar al Señor, el único que puede iluminar nuestro corazón, la única roca firme que podemos nosotros tener como una plataforma excelente para este momento. Vamos a doblar nuestras rodillas para clamar a nuestro Dios en oración. Cariñoso Padre, gracias, Señor, por todas tus bondades. Gracias por el privilegio, Padre eterno, de poder presentar tu palabra una vez más. Permite, Señor, que estas palabras de vida que emanan de tu santa palabra puedan llegar directamente al corazón, puedan edificar nuestra vida, alimentar nuestros corazones, que podamos, oh Padre eterno, recibir ese aceite fresco que alienta nuestra vida, ese pan, Señor, salido de los hornos celestiales para poder alimentarnos física, espiritualmente, podamos responder a ese llamado excelente y a esa motivación perfecta que tú tienes, Señor, desde el cielo. Gracias por todo, en el nombre de Jesús lo agradecemos. Amén, amén y amén. Bueno, el título de hoy, Guerra Total contra la Simiente de Dios. El 8 de mayo del año 2019, es decir, el año pasado, el periódico El País publicó la noticia de que la iglesia satánica o el templo satánico había adquirido reconocimiento oficial por parte del gobierno de los Estados Unidos. De hecho, fue noticia de primera plana ese día. Al principio, la descripción que hace El País acerca de esta noticia, pues era mostrando que esta secta o esta nueva religión, iglesia como le llamó el propio periódico, estaba bien porque simbolizaba la libertad religiosa que existe en los Estados Unidos. Al hacer el desarrollo de este artículo, el periodista que ahí escribe, describía la manera en que los adeptos, los congregantes del templo satánico, pues ahora podrían tener libertad para expresar sus ideas, y también hablaba acerca de su lucha por los derechos humanos. La pregunta ¿es benéfico para un país el tener entre nosotros adoradores de Satanás abiertos? ¿Es algo sano para la sociedad? Bueno, los resultados se ven de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a su filosofía. Los podemos ir viendo como resultado todas sus consecuencias de lo que tiene precisamente esta idea, esta filosofía, como ellos a sí mismos se llaman, y que por cierto, dice, nosotros no realizamos actos de violencia, nosotros no matamos bebés, nosotros solamente estamos a favor del éxito del desarrollo personal a partir, ¿verdad?, de usar como plataforma a los demás. Pareciera ser algo inocuo, porque así lo hace ver el artículo en la parte final,
como que no tiene mayor problema, solamente su relevancia es a partir de entender que hay libertad, que ellos buscan la libertad y es todo. Sin embargo, la palabra de Dios tiene un concepto totalmente diferente acerca del satanismo. La palabra del Señor sí nos advierte y nos muestra que es necesario tener un concepto claro. Y voy a comenzar precisamente mostrando lo que la palabra del Señor nos presenta. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 es el primer texto de este mensaje. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, un texto que el pueblo de Dios conoce muy bien. Y dice la Sagrada Escritura de la siguiente manera: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La palabra de Dios habla de una guerra, es el título. Por eso le hemos dado como título al mensaje de hoy, guerra total. En esta guerra, Satanás no tiene palabra de honor, no tiene ningún código de ética. Satanás ataca, Satanás violenta, Satanás mata, Satanás descuartiza, Satanás asesina. La palabra del Señor lo compara, miren ustedes lo que dice la Sagrada Escritura en la carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Lo compara como un león, lo compara de una manera como un adversario. Es decir, no hay razón para podernos confiar, no hay razón para podernos mantener en una falsa confianza, no hay razón para mantenernos en una forma, verdad, serena. Esto se trata de una guerra. El templo satánico, como se ha reconocido a esta asociación supuestamente religiosa, pareciera ser una inocente organización que solo busca los principios de libertad y separación de iglesia y de Estado. Son sus estandartes, son sus banderas, son sus argumentos. Sin embargo, no es así de sencillo. La palabra de Dios nos muestra que Satanás es un adversario, es un enemigo, y lo que busca es arruinar la vida del ser humano. La palabra del Señor nos muestra en Génesis capítulo 3, versículo 15, precisamente el origen de ese odio que tiene contra la humanidad. Y es que el Señor fue muy claro: pondré enemistad entre ti y la mujer. Le está hablando a la serpiente, y ya sabemos, de acuerdo a Apocalipsis 12, que la serpiente es el diablo, la serpiente antigua, que se llama también diablo y Satanás. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cuando Adán y Eva pecaron, queridos hermanos, Satanás se alegró, porque él pensó que, bueno, ahora tenía aliados contra Dios. Su odio hacia Dios y especialmente contra la persona del Señor Jesucristo es absoluta. No hay grises, simplemente Satanás está procurando con todo atacar el reino de Dios. Cuando Satanás y Eva cayeron, él pensó que ellos iban a ser sus aliados de ahí en adelante. Mucho le sorprendió, dice el espíritu de profecía, que el Señor haya extendido su misericordia para Adán y para Eva, y de pronto Satanás se sintió que ahora estaba solo en la batalla. Y entonces dirigió todo su odio, todo su rencor, todo su encono contra la simiente de la mujer, es decir, contra el ser humano.
A través de la historia de las páginas sagradas de la Escritura, el Señor nos muestra la manera en que Satanás ha actuado para destruir, para lastimar, para maltratar al pueblo de Dios. No hay lugar en su corazón para ningún tipo de contemplación. Satanás no ve como algo ligero la obra de un cristiano que se pone en las manos del Señor. No, 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 no. Satanás tiene un odio acérrimo. Es un enemigo total, absoluto. Y precisamente hoy, basados en el pensamiento que la sierva del Señor nos muestra, nos presenta, de ser como predicadores, tener esa precaución y al mismo tiempo esa decisión de hablar la verdad sobre este tema, tengo el pensamiento que nace del conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos, queridos hermanos, nos muestra algunas realidades en el capítulo que precisamente se llama Nuestro peor o el peor enemigo del hombre. Mucha atención con las palabras de la sierva de Dios. Comienza ella diciendo, enemistad pondré entre ti y la mujer, está citando Génesis 3:15, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, es decir, le está diciendo a la serpiente, esta te herirá a la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La divina sentencia pronunciada contra Satanás después de la caída del hombre fue también, escuche bien, fue también una profecía que abarcando las edades hasta los últimos tiempos, predecía el gran conflicto en que se verían empeñadas todas las razas humanas que hubiesen de vivir en la tierra. Es decir, queridos amigos, Satanás sabe que hay una enemistad profunda. Y a lo largo de la historia, Satanás ha procurado hacer cada vez, por un lado, más amplia esa cepa que nos separa como seres humanos, especialmente los hijos de Dios. Él quiere mantenerse con una forma en odio, en rencor contra el pueblo del Señor. Pero por otro lado, procurará siempre atraerlos, va a procurar atraerlos para sus redes, para hundirlos juntamente con él. Entonces, hay una razón especial por la cual nosotros como ministros debemos de tener muy presente el predicarle, el hablarle al pueblo de Dios acerca de las estrategias del enemigo. Tenemos que presentarlo, es un tema fundamental. El espíritu de profecía dice que aún entre los ministros casi no se denuncia la obra del enemigo. El enemigo está procurando que nosotros callemos, porque él no quiere que se descubra toda la obra, toda la estrategia, todo el mal, todo el rencor que él tiene, y él quiere pasar desapercibido. La sierva de Dios nos dice, cuando el hombre quebrantó la ley divina, su naturaleza se hizo mala y llegó a estar en armonía y no en divergencia con Satanás. No puede decirse que haya enemistad natural entre el hombre pecador y el autor del pecado. Ambos se volvieron malos a consecuencia de la apostasía. Actualmente el apóstata no descansa, sino cuando obtiene simpatías y apoyo al inducir a otros a seguir su ejemplo. De aquí que los ángeles caídos y los hombres malos se unan en desesperado compañerismo. Esto es bien interesante. Su primera estrategia del enemigo es unirnos, jalarnos de su lado. Especialmente en el quebrantamiento de la ley de Dios, Satanás ha encontrado una manera de mostrar todo su odio, porque si logra que el ser humano viva en transgresión de la santa ley de Dios, está atentando contra el carácter de Dios, porque el carácter de Dios es trasunto, es copia
del carácter del Señor. Por lo tanto, Satanás siempre va a procurar arrastrarnos, llevarnos hacia Él. Es lo que ha procurado todo el tiempo. Pero en esta hora también quiero mostrarte algunas de las formas y de las estrategias que a lo largo de la historia y que la palabra de Dios nos revela, Él utilizó. Cuando Él escuchó que de la simiente de la mujer, es decir, de un descendiente, de un ser humano, habría de venir el que habría de aplastar su cabeza, Él se empeñó, especialmente en la época de los patriarcas y de los profetas, de crear una esterilidad en las mujeres. Primero Él quería estar atento para mantener esa esterilidad, que no haya fruto. Y esta es una estrategia que tiene una aplicación espiritual. Cuando una iglesia no tiene fruto, cuando una persona no tiene fruto, de acuerdo al Señor, de acuerdo a lo que dice su palabra en Gálatas capítulo 6, obviamente Satanás se alegra, Satanás se goza. Y lo podemos ver, ¿verdad?, en los diferentes profetas, en los diferentes patriarcas, la situación que él creó. Por ejemplo, en Abraham, dice la palabra de Dios que Sara era estéril. Y el Señor esperó. Toda enfermedad proviene del enemigo. Y solamente hasta donde Dios le permite se pueden llevar a cabo los planes de Satanás. No más que eso. Porque Dios es soberano. Satanás se le ha dado libertad, se le ha dado espacio, porque él siempre argumentó que Dios es un Dios injusto, que Dios es un Dios cruel, que Dios es un Dios tirano, que su ley es el objeto o es el reflejo de la tiranía de Dios. De hecho, cuando el templo satánico en los Estados Unidos se dio cuenta que en Oklahoma se había colocado las tablas de los 10 mandamientos, enseguida se organizaron para crear una estatua de Baphomet, que es la representación de Satanás, por lo menos es lo que mitológicamente han venido trayendo los satanistas, y entonces ahora lo presentaron ellos a su Baphomet, diciendo que, bueno, si estaban la ley de Dios, las tablas de Dios estaban ahí, pues también debía de haber algo que le haga contrapeso, algo que pueda proclamar los derechos, la libertad, y que por eso ellos estaban llevando a Baphomet ahí. Pero en realidad es un ataque contra la santa ley de Dios, porque Satanás tiene un odio acérrimo contra Dios y por supuesto contra su ley y contra la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, que es quien ha revelado perfectamente los planes de Dios a la humanidad. Ahora, déjame compartirte un poco, vamos a retroceder un poco a esa, precisamente a esa esencia del maligno, desde cuándo la trae. Y precisamente vamos a ver el libro La Historia de la Redención. El libro La Historia de la Redención nos muestra de una manera excelente, extraordinaria, queridos hermanos, la manera en que sucedieron todas las cosas desde el principio. Historia de la Redención es un libro magnífico, es el primer libro que tuve la alegría de tener. El primer capítulo, titulado La caída de Lucifer, nos muestra cosas sumamente interesantes. En el cielo, comienza diciendo la sierva de Dios, antes de su rebelión, Lucifer era un ángel honrado y excelso. Así que aquello de que el diablo tiene cuernos y cola y desfiguros, dice el libro El conflicto de los siglos que a él le agrada que lo pinten así, porque quiere que lo ridiculicen, que lo miren, porque él quiere distraerlos con esos disfraces y con esas caras, quiere distraer su verdadera esencia, su verdadera identidad. Pero él era un ángel honrado y excelso, cuyo honor seguía al del amado Hijo de Dios. Interesante esto. Su semblante era como el de los demás ángeles. Era apacible, denotaba felicidad. Su frente alta y espaciosa indicaba su poderosa inteligencia. Su forma era perfecta. Su porte noble y majestuoso. Una luz especial resplandecía sobre su rostro y brillaba a su alrededor con más fulgor y hermosura
que los demás ángeles. Interesante. Por lo tanto, en el último tiempo no tendrá problemas él en hacerse pasar por un ángel de luz. Su máximo engaño va a ser intentar aparentará la segunda venida de Cristo. Su hermosura es sin igual. A pesar de que ha pasado el tiempo y los efectos del pecado han hecho estragos ya en su forma, en su manera, y aunque no sabemos esencialmente cuál es su materia que lo compone, lo que sí sabemos es que Él tiene la capacidad de materializarse por un lado, de utilizar mediums, como lo hizo con la serpiente, y también de mostrarse como un ángel de luz. Muy interesante. Una luz especial resplandecía sobre su rostro, brillaba a su alrededor con más fulgor y hermosura que los demás ángeles. Sin embargo, Cristo, el amado Hijo de Dios, tenía la preeminencia sobre todas las huestes angélicas. Él es Miguel, el capitán de las huestes angélicas. Sin embargo, pues Satanás tenía esa belleza extraordinaria. Era uno con el Padre, Cristo era uno con el Padre, antes que los ángeles fueran creados. Y Lucifer tuvo envidia de él y gradualmente asumió la autoridad que le correspondía solo a Cristo. Esto es sumamente importante, hermanos. Esto es algo muy especial que como pueblo de Dios nos es revelado a través de los testimonios. Saben, Satanás tenía ese brillo, tenía ese aire de inocencia, de belleza extraordinaria, pero no se conformó. Y aquí está un asunto. Esta misma hambre de poder la ha transmitido a través de la historia a los seres humanos. Por eso el ser humano ansía el poder. Y cuando no lo tiene, roba, mata, hace, destruye, porque el mismo espíritu de Satanás penetra su mente, penetra su corazón. El gran creador convocó a las huestes celestiales para conferir honra especial a su Hijo en presencia de todos los ángeles. Este estaba sentado en el trono con el Padre, con la multitud celestial de santos ángeles reunida a su alrededor. Entonces el Padre hizo saber que había ordenado que Cristo, su Hijo, fuera igual a Él, de modo que doquiera estuviese su Hijo, estaría Él mismo también. La palabra del Hijo debería obedecerse tan prontamente como la del Padre. Este había sido investido de la autoridad de comandar las huestes angélicas. Debía obrar especialmente en unión con Él en el proyecto de creación de la tierra y de todo ser viviente que habría de existir en ella. Ejecutaría su voluntad, no haría nada por sí mismo, la voluntad del Padre se cumpliría en Él. Y ahora viene un punto clave. Lucifer estaba envidioso y tenía celos de Jesucristo. Y aquí quiero decirles algo. Este es el problema a través de toda la historia. Es el problema. Satanás es envidioso y Satanás va a procurar que la gloria no sea para Dios, que sea para Él. Su máximo anhelo de Satanás es tener a la humanidad rindiéndole honra y rindiéndole gloria. Y lo que él está buscando es adoración, por la buena o por la mala. Por eso tenemos precisamente una cita de la palabra del Señor, que es San Mateo capítulo 4. Nota cómo al final, cuando ve que no puede, con un escrito está, no puede con la fortaleza de Cristo, finalmente se desenmascara, y en el capítulo 4, versículo 9, dice la palabra de Dios, y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares. Este es lo que reclama Satanás. Satanás reclama adoración, Satanás quiere veneración, Satanás quiere
que el mundo entero se postre delante de él. Y todo lo que él está haciendo precisamente tiene ese objetivo. Este es su objetivo primordial. Él quiere la honra y la gloria que solo le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto es bien importante, porque de esa manera nosotros vamos a entender qué es lo que quiere Satanás en la parte final de la historia. Miren ustedes lo que dice Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Dice la Sagrada Escritura de la siguiente manera, hablando precisamente de este ataque que realizará. Versículo 7 y versículo 8. Bueno, desde el 6 dice, y abrió su boca, capítulo 6 de Apocalipsis 13, dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Tres objetos de su odio, de su ataque, son los que tiene el enemigo. Número uno, el nombre de Dios. El nombre de Dios representa su carácter. De su tabernáculo, el lugar donde se realiza el plan de salvación. Satanás odia todo lo que tiene que ver con el santuario y su significado, ese significado glorioso que el Señor dejó. Pero no solamente eso, sino también tiene un odio acérrimo contra los que moran en el cielo. Sabes que Satanás por mucho tiempo se le dio oportunidad. Después de que él comenzó a manifestar su egoísmo, su envidia, Satanás tuvo oportunidad. Lucifer estaba envidioso, tenía celos de Jesucristo. No obstante, cuando todos los ángeles se inclinaron ante él para reconocer su supremacía, gran autoridad y derecho de gobernar, él también se inclinó con ellos. Pero su corazón estaba lleno de envidia y de odio. A pesar de eso, Dios le concedió oportunidad tras oportunidad. Sabes que el Señor tiene una paciencia asombrosa, extraordinaria. Siempre me he dado cuenta que el Señor nos ama tanto y nos tiene una paciencia maravillosa, extraordinaria. Por eso cuando Él destruye a los impíos, dice la palabra de Dios que será una obra extraña, porque Él no quiere de esa manera. Mira, su comportamiento de Satanás después de ese acto de adoración y de entronización a Cristo Jesús como digno de toda honra. Salió de la presencia del Padre descontento y lleno de envidia contra Jesucristo. Congregó a las huestes angélicas, disimulando sus verdaderos propósitos, y les presentó su tema, que era el mismo. Como quien había sido agraviado, se refirió a la preferencia que Dios había manifestado hacia Jesús, postergándolo a él. Les dijo de ahí en adelante toda la dulce libertad de que habían disfrutado los ángeles llegaría a su fin. Nota cuál es su bandera. La bandera que tiene hoy, que sostiene la ideología de género, pidiendo libertad para que cada mujer decida sobre su cuerpo, que por cierto no es su cuerpo, Dios se lo dio. Pero los gritos desesperados pidiendo autorización para que no sea un delito el aborto, la legalización de la marihuana y todas las drogas, los gritos por la organización LGBT, son el eco todavía de Satanás, quien desde el principio ha dicho que las leyes de Dios restringen la libertad, que las leyes de Dios cortan, destruyen esa capacidad de inteligencia y de sabiduría que los seres superiores tienen. Este es el argumento, sigue siendo el argumento todavía hasta la fecha. Noten ustedes. Y ahora él les preguntó, ¿acaso no se les había puesto un gobernador a quien de ahí en adelante debían tributar honor servil? Mira su estrategia, su manera. Lo mismo que hoy están gritando, lo mismo que hoy están gritando Antifa, ¿no? La organización que precisamente dice estar defendiendo los derechos humanos. ¿No es verdad que recientemente quemaron las Biblias? ¿No es verdad que recientemente
han levantado su voz contra Dios y contra todo lo que sean principios divinos. ¿No es verdad que siempre el enemigo de Dios ha procurado mostrar que supuestamente Él es el defensor de la libertad, el defensor de los derechos humanos? Ahora, yo no estoy abogando en contra de la libertad, al contrario, la libertad es el verdadero espíritu del cielo. Pero estoy diciendo que Satanás ha procurado utilizar una tergiversación de la verdadera libertad para convertirlo en libertinaje, para argumentar que nadie tiene derecho sobre tu vida, que solamente tú puedes decidir, que tú puedes hacer lo que quieras con ella. El Señor siempre nos ha dicho que nosotros debemos ser guiados. Te mostraré el camino por el cual debes andar. El Señor no nos coerciona, no nos obliga, pero el Señor nos invita porque sabe que tú y yo, como seres humanos, necesitamos de la libertad, pero la verdadera libertad. Satanás argumenta, Satanás dice, Satanás, él está presentando su estandarte y está diciendo, oh, la religión debe desaparecer. Las religiones, especialmente la religión cristiana, debe desaparecer, porque no tiene caso que esté ahí. Son los que nos restringen, son los que nos quitan nuestra capacidad de ser felices, de ser libres en este mundo. Así que entonces sigue enarbolando ese estandarte, sigue incitando a sus secuaces para que volteen y miren a los hijos de Dios, que son una continua reprensión contra ellos, y entonces desata las más fieras pasiones y las más fieras persecuciones en contra del pueblo de Dios. ¿Te das cuenta dónde están los peligros? Satanás es el mismo. Satanás tiene los mismos argumentos. Satanás sigue pensando de la misma manera como el día que salió del cielo. Satanás no ha cambiado. Y aunque por mucho tiempo él pidió que los ángeles intercedieran por él para que él volviera a entrar al cielo cuando fue expulsado, en realidad lo que él quería era continuar con sus planes, seguir con sus planes, mantenerse en sus planes. Y entonces, en un acto sorpresivo, tratar de derrocar a Dios. Satanás es un ser que, como ya hemos visto, no tiene cuernos, no tiene cola, no tiene fealdad, no sé ahora, ¿verdad? Pero por lo menos lo que el espíritu de profecía nos dice es que Satanás pues fue creado como un magnífico ángel. De paso, no era Satanás, era Luzbel, ¿verdad? Un ser perfecto, dice la Escritura. De hecho, vamos a leerlo, porque una vez más podemos recordar lo que la palabra de Dios dice. Vamos por favor allá a Isaías capítulo 14. Isaías 14 nos revela bastantes detalles acerca del enemigo de Dios. Es muy importante, hermanos queridos, que ustedes tomen nota en esta primera parte de todas estas cosas, porque son sus estrategias del enemigo. Isaías capítulo 14 dice de la siguiente manera, versículo 12: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, miren, tú que decías en tu corazón, allí en el versículo 13, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Satanás siempre ha querido, ambicionado, tiene un deseo, unas ansias de poder y de control enormes. Satanás es quien transmite al ser humano ese mismo espíritu para tener la exclusividad, para sentirse superior a todos. Él es el mismo que sigue inyectando ese tipo de pensamiento a los seres humanos. Ahora bien, la palabra de Dios dice que este lucero, este personaje tan especial y tan extraordinario, tiene una sentencia: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Qué importante es entender esta parte. Qué importante. El Señor nos ha llamado
nos ha llamado para servirle, nos ha llamado para amarle y nos ha llamado para servir con humildad a la humanidad. Los satanistas dicen no, nosotros tenemos que pensar en nosotros mismos. Y si podemos utilizar como plataforma al ser humano, a otros seres humanos, está bien, no hay problema. Podemos utilizarlos, el fin justifica los medios, es la filosofía satanista. Por eso algunos que dicen, bueno, es que pues ellos no hacen nada malo, simplemente están luchando por la libertad, pero ellos eso de que se ponen cuernos y salen por las calles y traen imágenes de Baphomet, todo eso nada más es parte de la fiesta, dice la gente. La verdad, dicen ellos, es que no hacen nada, son inocentes. La organización satánica, el templo del diablo, el templo de Satanás, es solamente una fachada para llamar la atención. Pero en realidad, dice, son personas lindas, seres sociales extraordinarios. ¡Wow! Cuando nosotros miramos lo que la palabra de Dios dice algo totalmente diferente. Y es que si Satanás logra convencer nuestra mente de que él pues es casi un ángel, sigue siendo un ángel, pero un ángel malvado, pero si logra convencernos de que él no quiere hacernos daño, entonces estamos listos para ser destruidos. Hace algunos años tuve una experiencia muy fea, hasta el día de hoy todavía me estremezco cuando recuerdo. Fui a visitar a un joven por petición de su madre, lo fui a visitar a un centro de rehabilitación. Ahí me encontré con Cristian, un chico de apenas 18, 19 años. A los 16 años él comenzó a usar droga, famoso cristal, que tiene tantos venenos, ha nacido en la mente del mismo diablo. Y él tenía un vicio terrible basado en esto. Así que cuando llegué, comencé a platicar, me senté y todo iba bien. Estábamos platicando, estábamos hablando. Y yo le dije que el Señor Jesús vino para darle una vida en abundancia, que Él tiene talentos, tiene habilidades, tiene juventud. Pero en algún punto de la conversación yo le dije, mira, los hijos de Dios no están de acuerdo en vivir para el enemigo, no están de acuerdo en vivir para las drogas, porque mira, le dije, mirándolo a los ojos, le dije, lo que pasa es que Satanás quiere destruir tu vida. Y le mostré San Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. En ese momento, ese muchacho se transformó con una mirada de enojo terrible y con las manos haciendo puño. Me miró y me dijo, no vuelvas a hablar mal de Satanás. ¡Wow! Yo nunca había escuchado a alguien que estuviese defendiendo al diablo, pero ahí estaba un joven. Me dijo, él apenas es un ángel expulsado del paraíso. Su caso fue injusto. Dios es injusto. Él no. Él solamente quiere darnos libertad, libertad de vivir. Imagínate, me dijo él, imagínate un mundo donde las drogas no sean penalizadas. Imagínate un mundo que se abre, un mundo diferente. Y hablaba con tal convicción, con tal emoción, con tal coraje. ¡Wow! Digno de mejor causa todo ese reavivamiento, esa chispa que estaba en él. Amigos míos, la verdad de las cosas es que la palabra de Dios nos muestra a un Satanás tratando de mantener estéril a las diferentes mujeres donde él miraba, donde él observaba que podría haber un viso de que se convirtieran en la madre de ese Mesías que se le había sido anunciado y que iba a terminar con él en algún momento. Cuando no pudo más con el enfermar a las personas o mantenerlas en ese estado de esterilidad, cuando apareció el Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 2 y nació, ahí utilizó la mente diabólica, terrible,
para poner todo, sembrar toda esa semilla en la mente de Herodes. Y Herodes mandó a asesinar a los niños. Mira lo que la palabra de Dios nos dice. Ese es su odio, esa es su manera. Es la manera terrible en la cual Satanás quiere dañar, quiere destruir. Y dice la palabra de Dios en San Mateo, capítulo 2. San Mateo, capítulo 2, nos presenta, ¿verdad?, cómo se dieron las cosas en ese momento. San Mateo, capítulo 2, hablando precisamente de los niños, dice la Sagrada Escritura: entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. No estaba buscando adorarle. Enseguida vamos a leer, por favor, lo que dice la palabra del Señor en el versículo 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido acerca de los magos. Cuando Satanás ya no pudo lograr esterilidad, y cuando vinieron de la simiente de Abraham, vino Isaac, de la simiente de Isaac vino Jacob, y así sucesivamente, hasta llegar a David, hasta llegar a los grandes siervos de Dios, no podía concebir ya a esa nación, ¿verdad?, de otra manera. Y ahora que de pronto el rey Herodes mira, el rey Herodes observa que algo está sucediendo en Belén, que ha nacido el rey, el verdadero rey de los judíos, Herodes se encoleriza y manda a asesinar a todos los niños menores de 2 años. Qué terrible lo que Satanás hace. Lo mismo demostró ya tiempo atrás con Moisés. Recuerdas que procuró de igual manera eliminar a todos los niños que representaban para él, en alguno de ellos, el libertador prometido. Esa era su ansia de Satanás contra la niñez. Esa era su ansia contra los niños. Y aquí voy a decirte algo. Satanás no quiere que ni los niños ni los jóvenes lleguen a una edad adulta confiando en Dios. Satanás quiere todo lo contrario. Satanás quiere que sea eliminada la simiente de la mujer. Y Satanás hoy está usando todas las estrategias posibles para destruirle las neuronas a los niños. Por eso yo te quiero invitar, querido Padre, a ti que me estás escuchando, a ti que estás en este momento viendo este programa, quiero invitarte para que te pongas firme, porque los videos destruyen la vida de nuestros hijos. Quiero invitarte para que tengas la confianza en nuestro Dios, para que puedas someterte a Dios. El único secreto, la única manera que podemos hacer para contrarrestar las estrategias del enemigo en esta guerra es someternos a Dios. Voy a compartir contigo el pensamiento del espíritu de profecía, precisamente en las páginas de este libro Mensajes Selectos. Y el capítulo 11, titulado Hay que estar en guardia, dice lo siguiente: el enemigo se está preparando para engañar a todo el mundo mediante su poder obrador de milagros. Se presentará como ángel de luz e intentará presentarse como Jesucristo. Todos los que enseñen la verdad para este tiempo deben predicar la palabra. Los que se aferren a la palabra no abrirán las puertas de Satanás al realizar declaraciones descuidadas con referencia a las profecías, a los sueños y a las visiones. En mayor o menor grado se han estado introduciendo manifestaciones falsas. La segunda venida de Cristo la hemos tenido en el caso Garmin, en las declaraciones de calle en el movimiento de Stanton. Las tendremos cada vez con más frecuencia y por lo tanto, como fieles centinelas, tendremos que estar en guardia
Muchas personas me están enviando cartas en las que relatan visiones que han tenido y que piensan que es su deber referir. Que el Señor ayude a sus siervos a ser cautos. Qué importante es esto, mis hermanos. El enemigo no solamente ataca desde fuera, el enemigo procura desde dentro. Él sabe que es la mejor estrategia. No solo atacar desde las murallas para derribar las murallas, sino si le es posible entrar por la puerta en un caballo, como el caballo de Troya. Él está listo para hacer toda clase de ataques contra los hijos de Dios. Qué importante es esto. Hermanos queridos, durante este tiempo he observado algunas cosas. Llevamos varios meses de esta pandemia y muchos hogares están derrumbándose. Satanás está derrumbando los hogares por el tiempo que pasan juntos, que debiera de ser mejor. Se supone que antes nos quejábamos y los divorcios se daban porque la pareja no podía estar juntos. Pues ahora por exceso de tiempo que pasan juntos, encerrados, hay problemas muy serios. Hay algunos otros que están queriendo salir de las ciudades y algunos ya levantaron su mudanza y se fueron al campo. Pero en cuanto llegan allá una serie de problemas, de dificultades, de aflicciones, comienzan a hacerles desanimar y en menos de 2 meses ya están queriendo encontrar la manera de regresar nuevamente a las ciudades. Esto, hermanos, nos dice que Satanás está procurando, mañosamente, astutamente, está procurando que las familias que han salido en busca de un nuevo horizonte, de un nuevo lugar donde ellos puedan vivir con libertad, pues Satanás ahora se está encargando de darles problemas para que ellos renuncien a su fe. Inclusive escuché de alguien que me dijo: pastor, mi esposa inclusive hasta maldice a la iglesia. Eso es lo que Satanás quiere. Satanás quiere destruir. El ladrón solamente viene para hurtar, matar y destruir. Y es tan importante que nosotros nos pongamos en guardia. Esto es serio, es solemne, es un momento extraordinario. Satanás, revestido con ropaje angélico, obrará en forma sutilísima para introducir invenciones humanas. Pero la luz de la palabra brilla en medio de las tinieblas morales y la Biblia nunca será reemplazada por manifestaciones milagrosas, uno de los problemas que hoy estamos viendo. Hay que estudiar la verdad y hay que buscarla como un tesoro escondido. No se darán inspiraciones maravillosas aparte de la palabra, ni aquellas tomarán el lugar de esta. Aferraos a la palabra, recibiréis la palabra injertada que hará los hombres sabios para la salvación. Quiero darte una advertencia, pueblo de Dios, pueblo adventista. La guerra es total. Satanás va a procurar utilizar todo medio, toda estrategia para desviarnos del Señor. Y una de las maneras en que el enemigo lo va a hacer es a través de pseudo sueños, pseudo visiones, pseudo revelaciones. Hoy día está proliferando, no te imaginas, en el mundo cristiano de hoy, están proliferando los así mismos llamados profetas, apóstoles. Y hay quienes de ellos hablan y profetizan tantas cosas y están diciendo ellos que prácticamente tienen que ser atendidos. Pero no hay mensaje del cielo, porque mucho de ese mensaje es mensaje basofia, si se comprende el término, paja, algo que no está limpio y en muchos de los casos es totalmente doctrina de demonios. La palabra de Dios nos insta a estar alertas, a mantenernos sobrios, es decir, alertas, atentos, porque el enemigo va a levantar falsos profetas y falsos siervos aún de entre nosotros mismos.
Queridos hermanos, yo no soy una norma confiable para usted. Yo no puedo ser su ejemplo, su modelo, no. El apóstol Pablo decía, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y ojalá que más de uno con toda convicción, porque decirlo no cuesta nada. Pero a la hora de la acción, porque Pablo está tendiendo un puente de reacción en donde él dice, bueno, sencillamente si alguien está diciendo, ¿verdad?, que las visiones, los sueños son lo que cuenta en este momento, hemos de levantar nuestra mirada y confiar en Dios. Sabes, a mí me encanta que el espíritu de profecía tiene prácticamente en todos los libros una advertencia seria. Y ahora en la página 472 de este libro que se titula Testimonios para los ministros, la sierva del Señor dice, mientras el pueblo de Dios se acerca a los peligros de los últimos días, Satanás sostiene diligentes consultas con sus ángeles acerca del plan más eficaz para destruir su fe. Él ve que las iglesias populares ya están dormidas, arrulladas por su poder engañador, mediante sus agradables sofismas y sus milagros mentirosos, puede continuar teniéndolas bajo su dominio. Por lo tanto, atención, dirige a sus ángeles para que coloquen las trampas especialmente destinadas a los que esperan la segunda venida de Cristo y se esfuerzan por guardar todos los mandamientos de Dios. ¿Te das cuenta? Oh, mis queridos hermanos, Satanás tiene toda clase de ardides para procurar destruirnos. Satanás quiere echarnos al fondo. Satanás quiere que tu vida se arruine. Satanás quiere buscar 1000 maneras para hacerte fracasar en la vida espiritual. Pero el Señor tiene una razón, única razón. Él ha vencido. Él ha vencido en la cruz del Calvario. El diablo no lo llevó a la cruz del Calvario. El Señor fue por voluntad. Sus enemigos, los romanos, los judíos, se encargaron de ser instrumentos de la mano del diablo. Pero el Señor Jesús fue a la cruz porque Él había dicho con mucha antelación, y cuando yo fuere levantado, a muchos atraeré, o a todos atraeré hacia mí mismo. El Señor Jesús es excluyente totalmente de Satanás. Y Satanás, por supuesto, excluye a Cristo. Sin embargo, yo debo de advertirte algo. Esta lucha, que es una lucha a muerte, totalmente a muerte, el Señor quiere que tú no la vivas solo. Nosotros mismos no podemos derrotar al enemigo de Dios. Satanás tiene muchísimos años de experiencia, mis hermanos, muchísimos. Y Dios quiere que tú abras el corazón, que pidas fortaleza, que pidas ánimo, que pidas seguridad en las manos de Dios. Es el único lugar seguro. Todo lo demás pasa. Y lo que estamos viendo a nuestro derredor, para algunos se llenan de emoción cuando le dicen que ya parece ser que va a quedar arreglado. El enemigo de las almas, el enemigo tuyo, el enemigo de todo aquel que es simiente de la mujer, simplemente tiene él un odio acérrimo, un odio, hermanos queridos, que no parará hasta que desarrolle la última gran batalla contra los hijos de Dios. Por eso habrá persecución, porque Satanás quiere tomar la honra y la gloria que solo a Dios le pertenece. Y hasta el último momento de su existencia, Satanás va a ansiar precisamente eso. Pero ¿sabes una cosa? Dios está a nuestro lado. El Señor quiere bendecirte. El Señor quiere que tú vivas en armonía con Él y que puedas ser vencedor sobre el diablo, sobre la carne, sobre todos sus planes malévolos, y que tú puedas vivir para gloria de nuestro amante Salvador. Permíteme elevar una oración de gratitud a nuestro Dios por esta linda oportunidad
de presentarte esta fortaleza en Cristo. Jesús dijo, yo veía a Satanás caer como un rayo. Satanás no tiene autoridad sobre ti a menos que tú mismo abras la puerta de tu corazón. Haremos una oración y pediremos su bendición sobre nosotros. Oremos. Cariñoso Padre que estás en los cielos, santo y alabado es tu nombre, Señor. Gracias por el privilegio maravilloso de poder presentar el mensaje de tu palabra. Quédate en nuestra vida, quédate en nuestro corazón. Haz resplandecer tu rostro sobre cada uno de los hermanos. Y Señor, aunque hemos iniciado a desenmascarar, Señor, a ese terrible enemigo, esa serpiente antigua, a través de sus estrategias, pero en realidad, Señor, lo que nosotros queremos reconocer es que la alabanza y la gloria solo pertenecen a Cristo, nuestro amante Salvador. Gracias, Señor, porque nos amas. Gracias por todas tus bondades. En el nombre poderoso de Jesús lo agradecemos. Amén, amén y amén.